Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Cerramos, por favor, micrófonos. Gracias. Bueno, ya, creo que ya estamos compartiendo pantalla, ¿cierto? Voy a poner acá el modo Señora. Señora. Perfecto, Señora. ya está, ya inicié la grabación. Vamos a ponerlo en modo presentación. Listo, ok. Bueno, entonces ahora sí, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta web conferencia. Sería nuestra segunda web conferencia del curso de electrónica digital. Esta web conferencia está orientada a atender las temáticas de la unidad número 1, sistemas de numeración y simplificación de funciones lógicas. Y esta sesión va a estar centrada principalmente en la comprensión de la temática de mapas de Carnot, ¿vale? O sea, hoy nos vamos a enfocar solamente en esta temática. Normalmente me gusta iniciar o abordar la temática de mapas de Carnot porque hemos identificado que la temática en donde más presentan dificultades y pues el tema de conversiones de sistemas numéricos es un tema que asimilan mucho mejor. Entonces ya más adelante haremos un CPAS o una web adicional para atender esa temática. Pero hoy nos vamos a centrar con mapas de Carnot, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a atender en nuestra sesión de hoy? Primero, pues vamos a hacer una introducción de lo que es nuestro curso que hemos venido haciendo en nuestra primera actividad de presaberes, hacia dónde vamos y cómo sigue orientado el curso de electrónica digital de la UNAT. Luego vamos a revisar la temática de min términos con suma de productos y maxi términos con producto de sumas. Luego hablaremos acerca de las condiciones libres y, por último, aplicaciones. Miren que la temática que hoy vamos a abordar son los 3 puntos de la guía 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, pues, mucha atención al desarrollo de esta web conferencia. Bueno, hasta este punto en que veníamos trabajando. Cerramos los micrófonos, por favor. En la actividad de presaberes, hay micrófonos abiertos. En la actividad de presaberes hicimos un primer acercamiento al mundo de la electrónica digital, las compuertas lógicas, estuvimos revisando también qué es una FPGA, cómo vamos a estar trabajando el curso, que lo vamos a hacer con descripción de hardware, HDL, y muy puntualmente con el lenguaje VHDL, ¿sí? Cerramos micrófonos, por favor, gracias. Entonces, revisábamos que en la parte de diseño digital, nosotros podemos diseñar desde el punto del nivel de transistores. Voy a sacar aquí mi apuntador. ¿Cierto? Tenemos los niveles compuerta, ¿sí? La compuerta de que está integrada, pues de arreglos de transistores. Tenemos el nivel de bloque, que son integrados, los integrados que tienen, pues, niveles de compuerta, que a su vez también están conformados por transistores. Y en el nivel de abstracción más alto, en el tema de diseño digital, tenemos la descripción de hardware con pues, los lenguajes como VHDL o Verilog, ¿sí? También hablábamos de hasta qué punto llegábamos con el curso, cuáles eran las expectativas que habían frente al curso para algunos estudiantes que posiblemente ya traen algún tipo de formación en el área de sistemas digitales. Ya los que tienen algún tipo de formación tecnológica y han tenido la oportunidad de abordar el tema de circuitos lógicos, posiblemente han hecho montajes de los circuitos que vamos a trabajar en este curso, pero en este nivel, en estos dos niveles, en el nivel de compuerta o en el nivel de bloque, allí con la protoboard y pues con este tipo de encapsulados que son los TTL.
Este curso de electrónica digital, como está orientado aquí en la UNAD, estamos en el diseño del lenguaje de descripción de hardware con VHDL, estamos en el nivel de abstracción más alto, ¿sí? Entonces, así como trabajamos la actividad de presaberes, la última parte del reconocimiento del software, de aquí en adelante, como les mencioné en la sesión anterior, siempre vamos a estar trabajando con esa descripción. Ya más adelante les brindaré las indicaciones para generar la función lógica en VHDL, ¿vale? Pero bueno, eso es como para traer a colación lo que hemos venido trabajando hasta este punto del curso, que ha sido poco, ¿sí? Porque ha sido una breve introducción a esta temática, y la invitación es para los estudiantes que no tuvieron el tiempo, por alguna razón, no pudieron abordar la tarea número 1, la fase 0, actividad de presaberes, lo hagan, ¿sí? Es importante que hagan el reconocimiento del software, que se tomen ese pequeño tiempo antes de iniciar esta actividad para que pueda abordar de mejor manera esta tarea, ¿listo? Bueno, los mapas de Carnot, ¿a qué hacen referencia? Son técnicas de simplificación de funciones lógicas que se realizan de forma gráfica, ¿sí? Y no es el único método, no es el único método, es el método más práctico, pero no es el único método para llegar al tema de simplificación de funciones lógicas. Tenemos el tema de álgebra de Boole, ¿sí? El álgebra de Boole también me permite hacer esa simplificación de funciones lógicas a través de unas reglas aritméticas, ¿sí? Entonces aquí, bueno, esta fue una técnica creada por George Boole, ¿sí? Toda esa aritmética, y hay todas unas propiedades y teoremas, ¿cierto? Miren, entonces aquí podemos observar los teoremas y propiedades. Miren que se aplica muy parecido, pues, las propiedades a la matemática común que nosotros hemos venido trabajando, como la propiedad conmutativa, el elemento neutro, la propiedad distributiva, asociativa, ¿sí? Pero digamos que esta técnica nos lleva, pues, o nos requiere de un mayor estudio, ¿sí? Digamos que tiene un poquito más de nivel de complejidad con respecto a los mapas de Carnot. Y quienes quieran profundizar en este tema, los invito a que revisen cualquiera de los textos que estamos orientando aquí en el curso para que profundicen esta temática, ¿sí? Entonces, para que tengamos presente que existe esa técnica y que los mapas de Carnot no son el único camino para lograr la simplificación de funciones lógicas. Ahora sí, hablemos del mapa de Carnot. El mapa de Carnot, o mapa de Bench, fue diseñado por Maurice Carnot en 1953. Él es un físico matemático que trabajaba en los laboratorios Bell. Si bien tenemos conocimiento algo de la historia de la electrónica, el transistor fue creado en los laboratorios Bell hacia 1948, ¿cierto? Por allí, por los tres físicos que tengo acá en la mente. Shockley fue uno, y me fueron los otros dos. Se me fueron en este momento los otros científicos que hicieron el descubrimiento del transistor, pero fueron tres científicos que hicieron ese descubrimiento en los laboratorios Bell. Bueno, él también, Maurice Carnot, trabajaba para los laboratorios Bell, y pues, como saben y como lo hemos venido trabajando, la electrónica y el transistor evolucionaron desde esa década hasta el día de hoy a todo lo que conocemos como nuestra electrónica de consumo, la electrónica industrial, todo lo que hay en cuanto a la electrónica, ¿cierto? Bueno, él en su momento dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer para simplificar los procesos matemáticos, ¿cierto? O sea, hacerlos más sencillos al momento de obtener esas funciones lógicas. Y él plantea este método, que es un método gráfico, ¿sí? Él hace una construcción de unas reglas que permite llevar, digamos que un método más pragmático para llegar a esa función lógica. Entonces, ¿cuáles son esas reglas de construcción de nuestro mapa de Carnot? Él dice que cuando tenemos un número par de variables, entonces decimos, el número de columnas es igual al número de filas. Ok.
Número par de variables, el número de columnas igual el número de filas. Pero adicionalmente, ¿cómo calculo, cierto? ¿Cuántas filas y cuántas columnas? Entonces él dice, calcule raíz cuadrada de 2 elevado al número de variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4 variables en mi sistema, ya vamos a ver qué son las variables. Simplemente en este momento estamos revisando las reglas. Tenemos 4 variables, entonces sería 2 elevado a la 4. ¿Cuánto es 2 elevado a la 4? 16, ¿no? 16. Raíz cuadrada de 16, 4, ¿cierto? 4. Entonces, cuando tenemos un número par de variables, en este caso tendríamos que construir un mapa de 4 filas por 4 columnas, ¿vale? Esa es una de las primeras reglas que nos plantea para construir esa parte gráfica. Luego nos dice, bueno, y en el caso que tengamos un número impar de variables, ¿cómo lo hacemos? Entonces él dice, bueno, para ese caso, tenga en cuenta que el número de columnas es igual a la raíz cuadrada, acá lo estamos viendo, de 2 elevado al número de variables más 1. Entonces, si las variables son 3, ¿cierto? Es un número impar. ¿Qué haría? 2 elevado a la 3 más 1. O sea, nos quedaría, voy a sacar acá mi lápiz. Aquí nos quedaría raíz de 2, como son 3 variables, 3 más 1, ¿cierto? Entonces, en este caso, nos quedaría 2 elevado a la 4, que eso da raíz de 16, y raíz de 16, raíz cuadrada, daría 4. Entonces, ahí ya identificamos. Nuestro mapa va a tener 4 columnas. Bien. Ahora, para calcular el número de filas en variables impares, entonces tenemos número de columnas, 4. Dividido entre 2. Miren acá, número de filas. 4 dividido entre 2 da 2. Entonces, nuestro mapa para el número de variables impares sería 4 columnas, 2 filas. Bien, esas son las dos reglas para construir en cuanto al tamaño del mapa. Ahora, ¿cuáles son las reglas de operación? ¿Cómo vamos a hacer esas asociaciones? Voy a leerlas rápidamente, pero ya las vamos a ver aplicadas a un ejercicio. Entonces nos dice, bueno, debemos utilizar todos los unos del mapa. O sea, ningún uno puede quedar solo sin asociarse. O sea, él solo es un grupo, pero usted tiene que tenerlo en cuenta para hacer la simplificación, ¿sí? Y todos se asocian. Es mejor crear el menor número de grupos, o sea, entre más grande sea cada una de las asociaciones, muchísimo mejor, porque se logra una mejor simplificación. Los unos pueden estar en varios grupos, es decir, yo puedo compartir, tengo este uno y tengo este otro uno, pero esos dos unos hacen parte de otros equipos, yo puedo sobreponer esas asociaciones, se pueden compartir los unos para completar mis equipos, ¿sí? El número de unos dentro de un grupo puede ser cualquier potencia de 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener asociaciones, potencias de 2 es 1, 2, 4, 8, 16, ¿sí? Potencias de 2. No puedo tener, ojo con eso, no puedo tener asociaciones de 3 unos o ceros, 5, no, impares, no, potencias de 2, ¿listo? Cuanto más grande sea un grupo, pues muchísimo mejor va a ser la simplificación y ya lo vamos a ver en un ejemplo. Y no es necesario que todos los grupos tengan el mismo tamaño, ¿sí? Yo puedo tener una asociación de un solo 1, porque un 1 es una potencia de 2, o puedo tener una asociación de 8, o puedo tener una asociación de 16. Y no importa el tamaño. ¿Listo? Bueno, esas son las reglas que nos da el señor Maurice Carnot. Los invito a que revisen. Él tiene un artículo de su época, de la época ya de 1953, de formato IEEE, lo van a encontrar en la base de datos de IEEE, es el formato, digamos que el artículo original Profe, que que él cierren los escribió. micrófonos porque una falta de respeto, no dejan de escuchar bien. Por favor, cerramos micrófonos. Por favor, cerramos micrófonos. Vamos a ver si yo acá tengo permisos para cerrarle a todos. Listo.
Listo, ahí ya. Perfecto. Ah, se me escapó la ventana. Ok. Bueno, continuemos. Entonces, retomando, ustedes pueden consultar el formato IEEE, el artículo original, y hacer la lectura. Allí él especifica, pues obviamente, de manera más profunda, estas reglas y cómo es que se opera el mapa de Carnot, ¿vale? Bueno, entonces vamos a comenzar por la simplificación de min términos, ¿sí? Y ahí es donde vamos a aplicar nuestro mapita de Carnot. Entonces, ¿qué es un min término? Es este tipo de función que ustedes están viendo en pantalla. ¿Ok? Ese está simbolizado por esta letra griega que es el sigma, ¿sí? En la parte inferior vamos a encontrar las variables con las cuales vamos a estar trabajando. Y aquí enfrente las posiciones de esa suma, de los min términos. Ya vamos a revisar. Entonces, simplemente este es un reconocimiento de la función de min términos. Ahora, ¿cómo construimos el mapa de Carnot? Miren acá nuestro mapita de Carnot en la parte derecha. Esto es un mapa de Carnot. Miren que para este ejercicio que vamos a estar trabajando, revisemos cómo se construye el mapa. Aquí en la parte inferior tenemos ¿cuántas variables? 4 variables, ¿cierto? 4 variables. 4 variables. Listo, perfecto. Es decir, que según las reglas del señor Carnot, como es un número par de variables, en un número par en variables, tenemos 4 filas, 4 columnas. ¿Recuerdan? Listo. Entonces, nuestra cuadrícula va a ser de 4 por 4, porque tenemos un número par de variables para este ejercicio puntual. Ok, bien. Bueno, listo. Ya identificamos número de filas y número de columnas. Acá lo tenemos. Bueno, ¿y esto qué quiere decir, profe? Estos numeritos que tenemos aquí por los lados. Entonces ya lo vamos a revisar. Buenas tardes. En este momento, ahora abro el espacio para preguntas, ¿vale? Por el momento voy a explicar el tema y en su preciso momento les daré espacio para preguntas para no interrumpir la explicación. Bueno, entonces, tenemos la tabla de verdad, ¿ok? ¿Qué es la tabla de verdad? Aquí en nuestra parte izquierda, ¿cierto? Tenemos nuestra tabla de verdad. Eso es una tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Son todos los posibles valores que van a tomar nuestras entradas. Ya lo trabajamos en la actividad de presaberes, ¿sí? ¿Recuerdan cuando revisábamos en la tabla de las compuertas lógicas? Había una columna que nos solicitaba colocar la tabla de verdad, ¿cierto? Y cuando íbamos a VHDL y estábamos haciendo nuestra compuerta AND o la compuerta OR, pues allí normalmente estábamos trabajando con 2 entradas, ¿cierto? Y una única salida, ¿sí? Entonces nuestra tabla de verdad tenía 2 entradas, ¿sí? 4 posibles combinaciones y una única salida. Entonces, las entradas son las variables que estamos trabajando aquí, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 4 entradas, que sería A, B, C y D, que son las variables del sistema, son las variables de la función, y una única salida, que sería F. ¿Listo? Para nuestra función. Entonces, A, B, C y D, que son denotadas acá en la función de min términos como las variables, son las entradas del sistema. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, ahora, ¿cuántas posibles combinaciones podemos tomar con 4 variables? ¿Cuánto es 2 a la 4? 16. Entonces podemos tomar 16 combinaciones. Y por eso la tabla de verdad tiene todos estos números. Recuerden que en los sistemas digitales prima el sistema binario. ¿Cuál es el sistema binario? El sistema binario que dice, su mismo nombre lo denota, 2. Él solamente consta de 2 números, que es el 1 y el 0. Eso es todo el sistema binario, ¿cierto? También sabemos o hemos leído en lo poco que hemos avanzado en el curso que el 1 hace referencia, voy a anotarlo acá, un segundito y saco acá el lápiz de otro colorcito. Hemos leído que el 1 encendido. es encendido, ¿cierto?
que en los sistemas digitales comúnmente el encendido está referenciado a 5 voltios. Comúnmente, no es una generalidad, porque si ustedes trabajan con Arduino, se trabaja con 3.3 o 3.8, ¿cierto? Voltios. Sabemos que el que el 0 es el apagado, ¿no? El off. 0. Y que hace referencia a 0 voltios. ¿Ok? Eso aquí va a ser nuestro lenguaje en los sistemas digitales, ¿cierto? También se hace la similitud a que 1 es un interruptor normalmente cerrado y 0, un interruptor normalmente abierto, o sea, no hay paso de energía. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, aquí, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el primer estado, que sería 0000, quiere decir que todas nuestras entradas están apagadas, ¿cierto? Si vamos al segundo estado, 001, quiere decir que A, B y C están apagadas y D está prendido. Y así para cada uno de todas las posibles combinaciones que se pueden dar hasta 111, que es cuando todas las entradas están prendidas. ¿Qué vamos a revisar con nuestra función lógica? Con esta expresión de min términos. Pues hallar esa función que me simplifique el sistema y me diga esta función, porque una función que representa el funcionamiento de un sistema. Entonces, esa función que vamos a tener como resultado de extrapolar todas las reglas allí en el mapa de Carnot es cómo funciona nuestro sistema, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. Bueno, listo. Entonces ya tenemos claro la tabla de verdad, el mapa de Carnot. Ahora, lo que tenemos en la tabla de verdad lo vamos a llevar al mapa de Carnot, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, miren que aquí yo les coloqué en azulito en el mapa las posiciones de la tabla, ¿sí? Esto simplemente es una guía. Si ustedes revisan, ya en internet, pues ya los mapas no traen o algunos traen los numeritos pequeñitos para no guiarse y ubicar los valores de la función en el mapa, ¿sí? Bueno, entonces ustedes dicen, profe, pero miren, leamos el orden que tiene, 0, 1, 3, 2, luego sigue 4, 5, 7, 6. Miren que no tiene un orden consecutivo a los números decimales normales que nosotros conocemos, pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 15 no están en ese orden. Y es porque hay una regla para ubicar los valores en el mapa de Carnot, ¿sí? Entonces, mire, aquí en la parte izquierda, ¿cierto? Voy a sacar acá el puntero. En la parte izquierda tenemos nuestras variables de entrada, ¿cierto? La A y la B, y acá en la parte superior tenemos C y D. A y B comienzan con los estados 0, 0, y C y D también 0, 0, miren, 0, 0, 0, 0. Entonces, él dice, para el siguiente estado, debe cambiar una de las variables. Entonces, por ejemplo, para este cambió el B, pasó de 0 a 1, ¿cierto? Para el siguiente estado también debe cambiar alguna de las variables. Entonces, como ya había cambiado B, que está en 1, pasó a 1 de aquí, de 0 a 1, entonces acá se mantiene en 1, pero el A cambia, porque el A está en 0, pasa a 1. Entonces, por eso acá queda 1, 1, ¿cierto? Y vuelve, entonces, como el A fue el último que cambió a 1, se mantiene, y el que vuelve a cambiar es el B, pasa de 1 a 0. Miren que esa es la regla para ubicar los cambios de estado en el mapa de Carnot, ¿sí? Y por eso es el orden. Miren que arriba pues pasa lo mismo, queda 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Ahora, si ustedes ven, digamos que hacen el cruce entre las verticales y las horizontales de los estados, pues son cada una de las posiciones del mapa de Carnot. Entonces acá sería cuando estamos, perdón, yo cierro acá el micrófono. Gracias. Cuando estamos aquí. Entonces,
Cuando estamos en la primera posición, que sería 0, 0, 0, ¿cierto? Sería esta primera posición. Luego, aquí si hacemos la lectura de forma horizontal, entonces aquí venimos 0, 0, 0, 1. Hace parte pues de la posición acá 1, ¿no? Luego sigue, tercera aquí posición. 0, 0, 1, 1. No hace parte de la posición 2, es la posición 3, miren. Entonces, por eso va ahí el 3. Luego, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Hace parte de la posición 2. Y así. Por eso se da ese orden en el mapa de Carnot, ¿sí? Entonces, no vayan a cometer el error de ubicar las posiciones o leerlas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, porque ellas pues tienen una regla para ubicarse en el mapa de Carnot, ¿vale? Entonces, ese es el orden y las reglas para ubicar los cambios de estado en el mapa de Carnot. Ahora, antes de continuar con nuestro ejercicio, vamos a hacer la dinámica con un ejercicio de min términos para 3 variables, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Revisemos, antes de continuar con nuestro ejercicio principal, a ver si quedó claro la información. Entonces, tenemos nuestra función, ¿cierto? Sigma. En la parte inferior tenemos el número de variables, en este caso 3. Y bueno, aquí ya son los estados de la salida, que ya lo vamos a ver cómo se ubica. Pero básicamente, ¿qué quiero analizar con ustedes? 1, entonces tenemos un número impar de variables, ¿cierto? Ojo, número impar de variables. Entonces, ¿qué decía la regla? 2 más 1. Entonces Ve, aquí, 3 más 1. Es el número de variables más 1. Número más 1. Número de variables entonces más 1. aquí, las columnas, ¿recuerdan cuando era Ujú. número impar? Entonces era el número 2 elevado al 2 número de variables más 1, más ¿cierto? 1. Listo, entonces, bueno, esto es un 3, ¿no? Ujú. Y aquí, entonces nos da 2 a la 4, y ya sabíamos que eso, 2 a la 4, es raíz, aquí 16. 16, y acá Es 4. 4. Entonces, número de columnas, 4, mírenlas. 4. 1, 2, 3 y 4 columnas. Listo, bien. Ahora nuestro número de Y filas. 2 filas. 2. Decía 4 que era el dividido 2. número de columnas dividido entre 4 2. dividido en 2. Ujú. Exacto, gracias. Entonces va 4 dividido entre 2. O sea, 2 filas. 2. Miren, 2 filas. 1 y 2. ¿Cierto? Ujú. Perfecto. Bien. Hemos identificado cómo se crea el mapa de Carnot con el número de variables que tenemos en este caso. Ahora, revisemos cómo ubicar nuestras variables y los cambios de estado, ¿sí? Entonces, como tenemos 3 variables, todas las posibles combinaciones, 2 a la 3, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces tenemos 8 posibles combinaciones. Miren, acá están las 8 posibles, recuerden. A, B y C son las variables de entrada. F es nuestra salida Salida. del sistema. Listo. Y pues aquí están todas las posibles combinaciones, ¿no? De 0, 0 hasta 1, 1. Bien, listo, bien. Ahora, revisemos aquí cómo ubicamos. Entonces, ubicamos A en un lado, mi variable A, y B, C en el otro, aquí en la parte superior, ¿cierto? Vamos a ubicar como A, pues es una única variable. ¿Cuántos posibles estados puede tener? Pues 2. 1. Ah, 2. 2, o es 0 o es 1. Pues 1, Listo. sí. ¿Es 0 o es 1? Listo. Y B y C, como son 2 variables, pues tienen cada una puede cambiar a 1, 0, son 2 variables, 4 posibles combinaciones. Entonces aquí, el primer estado es 0, 0, ¿cierto? Segundo saco el 0, 0, listo, bien. Recuerden entonces cómo era la regla. Cambia el siguiente, alguna de El las dos debe siguiente. cambiar. Entonces se mantiene B, por ejemplo, y cambia C a Sí. 1. Listo. Como C ya cambió a 1, Creo que es, entonces en el siguiente estado Se cambia es cambia a B. B. Entonces pasa a 1. Bien, listo, perfecto. y Ahora, en el como otro ya cambia había A cambiado, y entonces es 1, el que 0. cambia el C, Ya sé. entonces cambia a 0, sería 1, 0. Listo, bien, perfecto. Ahí ya tenemos ubicado todos los posibles valores. Ahora, nos vamos a adelantar un poco al ejercicio anterior en este. Venimos y decimos, bueno, ¿cuáles son los posibles estados de la salida? Y como son min términos, vamos a ubicar un 1 en nuestra salida.
Entonces, acá nos dicen, miren, en la posición 0, 1, 4 y 5 y 6, ¿sí? Esas son las posiciones de nuestra función. La salida va a tomar un valor de 1. Entonces, usted lo puede hacer didácticamente primero, como estamos haciendo el ejercicio, y cuando repita este video, hace su tabla de verdad y ubica un 1. Entonces, en la posición 0, miren, en la posición 1, en la posición 4 va un 1, en la posición 5 va un 1 y en la posición 6 va y el un resto 1. a 0. Listo. Y el resto va a 0, pero el 0 lo podemos también utilizar, pero ya con la función maxi términos. Por el momento estamos utilizando min términos. Bien, solo ubicamos unos. Listo. Ahora, miren que en el mapa pues es lo mismo. Entonces, en la posición 0, en la posición 1, en la 4, en la 5 y en la 6 ubicamos un 1. ¿Ok? Ahora, como este mapa es más pequeñito, lo podemos hacer rápido. Entonces, vamos a revisar a ver cómo nos va con las reglas que ya revisamos en la diapositiva de reglas. Si necesita, devuelva hacia allá la grabación. Vamos a utilizar las reglas que mencionamos. Ya las vamos a aplicar. Entonces, en una de las reglas, y la más principal, digamos que en la que a veces se cometen bastantes errores, es en la asociación de los unos debe cumplir con ser una potencia de 2, ¿cierto? Entonces son grupos de 1, 4, 8, 16. Entonces aquí yo podría asociar esto, ¿cierto? La posición 0, la 1, la 4 y la 5. Esos 4 unos y eso es una potencia de 2. Yo podría asociar solo el 1, o sea, dejar en la posición 6, ese unito solito, lo podría hacer. Lo podría hacer y no está mal. Pero, ¿cuál es el objetivo? Otra regla que mencionaban allá en el mapa de Carnot. ¿Cuál es el objetivo de nuestro mapa? Hacer los grupos lo más grande posibles para que la simplificación sea la mejor. Ese es el objetivo siempre del mapa, buscar la mejor simplificación. Entonces, miren que aquí se asoció la posición 6 con la posición 4. Por eso está así como ese paréntesis. Ahí están asociados esos dos unos, ¿cierto? Para mejorar la simplificación. Entonces, hay otra reglita. Entonces, usted puede doblar el mapa por la vertical o por la horizontal, o sea, hacer como un cilindro, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo estaríamos doblando. Voy aquí a hacer un dibujito. Lo estaríamos doblando por la vertical, ¿cierto? Como si tomáramos una hoja de papel, no tengo acá una hoja de papel, pero básicamente estamos tomando nuestro mapa, lo doblamos y por eso es que se pueden asociar las posiciones 4 y 6. ¿Ok? Claro eso. Vamos a seguir revisando acá. Ok, entonces vamos a comenzar revisando aquí, revisando cómo es que vamos a extraer nuestra función lógica. Miren. Aquí, bueno, ya está aquí una de las posiciones. Un segundo aquí. Ay, me salté. Un segundo. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar a revisar cómo vamos a simplificar. Entonces, listo. Vamos a hacer la lectura de cambio de variable. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esa lectura? Entonces vamos a tomar nuestro primer mapa acá. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con el grupo 6, la asociación del grupo 6 y el grupo 4, ¿cierto? Entonces yo tengo que mirar cómo cambia nuestra variable. En este caso, cómo cambia, o nuestras variables. Entonces, en este caso vamos a revisar A, ¿cierto? A está en 1, ¿cierto? Y ella no cambia, o sea, usted hace la lectura sobre la fila donde está proyectada la variable. Ella no cambia, ella está en 1, entonces A queda viva, ¿cierto? Bien, 1 es positivo en min términos y 0 es negado. Entonces vamos a, listo, bien. Ahora hagamos la lectura con B y C. Entonces hagamos la proyección en la parte superior. Miren este mapita acá. Esperen un segundo, saco mi puntero. Aquí. Entonces primero hicimos la proyección con para la variable A. Ahora la vamos a hacer para la variable B y C, ¿sí? Entonces miren acá, proyectan donde el grupo está ubicado. O sea, el grupo está aquí en esta fila y en esta fila. Entonces, la proyección se haría sobre este punto y sobre este punto, ¿cierto? Entonces, ahora, revisemos. Bueno, aquí tenemos AB, ¿sí?
Voy a rayar, por favor, un momento. B es Ok. 0. Entonces vamos a mirar acá. Proyectamos B y acá proyectamos B. Aunque acá se está haciendo primero en esta diapositiva que al contrario. Sí, bueno, listo. Entonces, vamos a hacer la proyección con B. Miren, con B. B está en 0. Y aquí en la otra columna, B está en 1, ¿cierto? Y la regla para dejar las variables que sobreviven en las simplificaciones, si la variable cambia de estado, ojo, si la variable cambia de estado, o sea, pasa de 1 a 0 o de 0 a 1, la Se deja variable uno. se descarta. Se Así. descarta, no se tiene en cuenta. Cuando la variable mantiene el estado, la variable sigue, persiste, queda viva, ¿listo? Entonces, aquí B está en 0 y aquí B está en 1. Entonces, cambio de estado, B ya no la tenemos en cuenta. Ahora C. C acá está en 0 y C está en 0, ¿cierto? Entonces, nos quedaría nuestro C. Pero como es C, entonces es negado. Como C está en 0, es negado, ¿listo? Bueno, acá me salté la diapositiva, pero básicamente... Ah, no, acá ya está, listo. Bien. Ahora, ya nos quedó la simplificación de nuestras variables para el primer grupo, ¿cierto? Habíamos comenzado con el grupo 4 y 6. Ahora vamos a ir a revisar nuestro grupito de las posiciones 0, 1, 4 y 5. Miren, 0, 1, 4 y 5, donde están los 4 1. Vamos a revisar qué nos arroja ahí la simplificación. Entonces comenzamos con A. Entonces, bueno, nuestro grupo aquí tiene proyección en las dos filas. ¿Listo? Entonces aquí hacemos el análisis en las dos filitas. Entonces aquí A está en 0 y aquí está en 1. ¿Qué dijimos en nuestra condición? Se descarta. Que si cambian de estado, se descarta. descarta. Perfecto. Entonces A ya no lo tenemos en cuenta para este grupo. Ahora, vamos para B y C en este mapa acá de la parte inferior. Entonces B acá está en 0, miren. Y B acá está en 0. O sea, no cambió el estado, ¿cierto? O sea, queda el B. Pero como B está en 0, recuerden que el 0 es negado. ¿Sí? Recuerden, esta es la notación del negado. Se pone un sombrerito aquí, una rayita, un palito. Eso quiere decir que la variable es negada. ¿Qué es una variable negada? No. Que lleva una compuerta not. Acuérdese, la not, la compuerta not niega. Not. No. ¿Qué quiere decir? Que si es 1, se convierte en 0. Y que si es 0, se convierte en 1. ¿Bien? Listo, entonces ahí sobrevivió B. Ahora revisemos el C. Revisemos acá el C. 0 y 1. Exactamente, entonces C aquí está en 0 y aquí C está en 1. Como cambia de estado, ya ella no sobrevive, ya la descartamos. O sea que para este grupo de los 4 unos, miren que nos quedó una sola variable. Si ve que entre más grandes son los grupos, queda más simplificado, acá nos quedó solo una variable. En cambio, en el grupo de los 2 unos nos quedaron dos variables. Entonces, entre mayor sea la agrupación, mejor va a ser la simplificación. Bueno, acá ya tenemos el resultado, ¿cierto? Entonces, revisemos aquí. Bueno, acá está el paso del C. Miren cómo nos quedó la variable, la función, perdón, escrita. Entonces, en el primer grupo nos había quedado A por C, negado, más B negado, que es del último grupo, ¿cierto? Entonces, miren cómo estamos haciendo acá. Esto es suma, o sea, min términos está asociado a lo que nosotros conocemos como suma de productos. ¿Cierto? Está asociado a la suma de productos. Entonces, entre los mismos grupos, las variables se multiplican y entre los grupos, las variables se suman. Miren, entre los mismos grupos, para el grupo, miren, este es el grupo, para no confundirlos, los vamos a poner en otro color. A por C negado fue el grupo de la posición 4,6.
Eso fue lo que nos quedó de la simplificación de la unión de esos dos unos. Y B negado es la simplificación de las posiciones 0, 1, 4 y 4, 5, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, entre las variables que sobreviven entre los mismos grupos, entre ellas las multiplicamos, ¿cierto? Y entre los grupos se suman, ¿sí? Miren, acá ya se suma, se pone una sumita, acá está un más, que creo que ahí lo tapé. Bueno, ahí ustedes acá hay una suma entre los grupos, ¿cierto? Y tengamos cuidado en cómo escribimos las funciones, si son min términos o maxi términos. ¿Por qué? Porque la otra es, maxi términos está asociada al producto de sumas. Entonces, un error común, ¿qué pasa? Que ustedes hacen bien el proceso, comprenden todo el tema del cambio, cómo se simplifica, que el cambio de estado, que no se tiene en cuenta la variable, y en el momento de escribir la función, la escriben mal. O sea, la escriben como producto de sumas. Es un error muy común, entonces tengamos claro eso. Para mi término, suma de productos, ¿ok? Bueno, eso para nuestro ejercicio con 3 variables. Bueno, aquí ya es, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un mapa de estas dimensiones? Miren, 5 variables. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos que trabajar con la tercera dimensión. O sea, aquí ya, digamos que hacia dónde vamos con esta diapositiva. Ojo, digamos que en la parte gráfica hay un límite. No podemos trabajar pues con un mapa de 8 variables, eso ya se nos vuelve pues intrabajable, ¿no? Una cosa apoteósica ahí para poder desarrollar. Entonces, digamos que en la parte gráfica funciona muy bien cuando el número de variables no es tan alto. Si el número de variables es alto, nos vamos más bien para la temática de álgebra de Boole, para esa técnica. ¿Listo? Bueno, retomemos nuestro ejercicio de 4 variables. Si ya lo hicimos con el de 3, yo sé que con el de 4, más que claro, ¿cierto? Bueno, entonces en el de 4 ya hemos dicho 4 filas, 4 columnas, ya ubicamos todas las posiciones de la tabla de verdad. Todas las posiciones de la tabla de verdad las llevamos a nuestro mapita. Y ahora ya tenemos claro, ya en el ejercicio anterior dijimos que en min términos ubicamos para las posiciones de la función un 1 en esas posiciones. En este caso, para la posición 4, la 6, la 13 y la 15, voy a ubicar un 1. Miren, acá en la tabla de verdad, 4, 5, ¿qué? 6, perdón, 6, 13 y 15. Ahí ubico un 1. Ok, bien. Luego, pues lo llevo en el resto 0, si ya lo quiero trabajar con la otra técnica, ¿sí? Con maxi términos, pero estamos primero con min términos. Miren, entonces, ahí ya ubiqué en el mapa de Carnot mis unos. Bien. Inicialmente, yo podría hacer estas asociaciones, ¿cierto? Yo podría decir 13 con 15, bien, ahí cumple una potencia de 2. También podría yo decir aquí, dejar el grupo 4 de con la 6. posición 4 y de la posición 6 solitos. Miren que tienen diferente color. Acá está el grupo en naranja y acá está en verde. Yo podría dejarlos así y no estaríamos haciendo mal la asociación, ¿cierto? Cumple porque 1 es una potencia de 2. Ahí estamos cumpliendo la regla. Pero, ¿qué nos dicen? Las otras reglas nos dicen, entre más grandes sean los grupos, muchísimo mejor va a ser la simplificación. Entonces, retomamos, nuestro mapita se puede doblar por la horizontal Ya 4 con 6. o por la vertical, ¿cierto? Como un tubo, ¿cierto? Entonces, si yo doblo mi mapa por la vertical, yo puedo asociar la Las posición 4. 4 con la 4, 6. 6. ¿Listo? Entonces yo puedo ahí hacer la asociación de esas dos posiciones y reducimos de 3 grupos que inicialmente estábamos A viendo 2. a 2 grupos. ¿Listo? A 2 grupos y entonces mejoramos la simplificación de la función. No es que el anterior esté mal y seguramente si yo lo desarrollo con los 3 grupos, claramente la función me va a dar más grande. Pero en cuanto al funcionamiento, tiene que operar de la misma forma que con los 2 grupos, ¿sí? ¿Qué buscamos con el mapa y en cualquier diseño electrónico? Optimizar los recursos, ¿cierto? Entonces aquí estamos optimizando los recursos. Si yo sigo trabajando con los 3 grupos, pues la ahorrar una dimensión, compuerta.
Exactamente, la dimensión con 3 grupos en compuertas va a ser mucho más grande. Vamos a requerir de más compuertas lógicas para poder construir nuestra función. Entre tanto, si yo mantengo pues con 2, que es la mejor asociación para este ejercicio, el diseño va a ser más reducido. Y hay costos, ¿no? Ingenieros, costos, que es lo que les van a pedir cuando ustedes están allá trabajando, ¿no? Reducir costos. Bueno, entonces vamos a revisar la simplificación. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Antes de que veamos ahí la respuesta, quiero que lo hagamos entre todos. Acá sacar un lápiz. Bueno, entonces tenemos, comencemos por el grupo amarillo, ¿cierto? El grupo amarillo. Posición 4 y posición 6 asociadas. Vamos a revisar cómo cambian de estados. En este caso, aquí proyectamos sobre esta fila. Entonces aquí tenemos A y B, ¿cierto? Y ahí no cambia para ningún otro lado porque pues, el grupo no tiene un tamaño más grande. Es decir, que A y B, como no cambian de estado, ellos se mantienen, ¿cierto? O sea que había A y B. A, ¿en qué estado está? En 0. Cuando es 0, En cero. dijimos que es negado. Para Negado. este ejercicio es negado. Y B, pues queda positivo. No, Pero no tiene ningún problema, listo. Ahora hacemos la proyección en las columnas, ¿cierto? Entonces, de nuestro grupito. Sería aquí y acá con C y D. Entonces acá voy a anotar C para todos los compañeros para que no se me vayan a perder. C y D, listo. Entonces vamos a comenzar con C. se C descarta. está en 0 y Negado. pasa a 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos? Si cambia de estado, se descarta. Entonces, de 0 a 1, ya, ahí ya. C lo sacamos de la fiesta. Entonces, seguimos. 0. D, perdón. D. D, vamos a D, revisar negado. D. D está en 0 Cero y negado. acá D está en negado. 0, ¿cierto? Acá está Denegado. en 0. Entonces, Denegado. él no cambió de estado. D queda negado. ¿Listo? D negado. Y ese sería nuestro primer grupito. Ahora vamos a revisar el grupo de la posición, estoy cambiando de color, de la posición 13 y 15. Entonces lo mismo, vamos a hacer la proyección en filas. Entonces nos venimos acá, proyección en filas, nos daría acá. Listo, entonces aquí A y B. Es 1. Listo, ahí tampoco tenemos con qué comparar, o sea, no cambia de estado. A está en 1, B está en 1 y no cambia de estado, entonces Y quedan A y igual. B permanecen vivas, ¿cierto? Bien. Listo. Ahora vamos a hacer la proyección en la Profe, columna. sí, perdón, una cosita. Si el 1 del 16 estuviera en el 9, ahí sí se podía, ¿cierto? Que, o sea, se podría hacer diferente. Que A se mantiene y B ahí sí cambiaría, ¿no? Sería 0. Si estuviera el 1 del 15 en el 9. O sea, serían en las dos filas de abajo, ¿cierto? Ah, o sea, un ejemplo, si yo tuviera acá un 1 y acá un 1. Eso. No, hay Sí, claro, hagamos esa suposición, pero no hace parte del ejemplo, es una no, suposición sí. para aclararlo del compañero. Entonces tenemos acá, haríamos este conjunto, ¿cierto? Entonces aquí tengo que hacer la proyección sobre las dos filas. Entonces acá A y acá B. Entonces aquí, claro, yo tengo que evaluar el cambio. Por ejemplo, A está en 1 y A está en 1, entonces sobrevive, ¿cierto? Porque no cambió Y de B estado. se descarta. B se descarta porque B acá está en 1 y acá B está en 0. Entonces ella ya no se tiene en cuenta, la variable B, porque cambió de estado. ¿Listo? Para aplicar el ejercicio ahí, el ejemplo del compañero. ¿Listo? Pero no hace parte de nuestro ejercicio general. Bien. Bueno, continuemos. C se descarta. Listo. Entonces ahora vamos a hacer la proyección en columna. En columna. Entonces vamos a mirar hacia arriba. Ok. Entonces venimos aquí, miramos C, acá D, acá C y acá D. Entonces comenzamos con C. C acá está en 0 y acá está en 1. Es decir, cambio de estado, no la tengamos en cuenta. D está en 1 y acá está en 1. Entonces la tenemos en cuenta, ¿cierto? D sobrevive. Y como es 1, es positivo. Listo, bien.
Bien, ya tenemos simplificado cada uno de los grupos. Ahora, ¿qué tenemos que escribir? O transcribir más bien, la función ya final. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra función final? La voy a anotar aquí, espérenme, y lo escribo aquí tal cual. Entonces, como es suma de productos, ¿cierto? Entonces, entre las variables del mismo grupo, entre ellas se multipliquen. O sea, queda igual acá como lo tenemos escrito. A negado por B por D negado, Más. ¿cierto? Más, A segundo por cambio B. nuevamente de color, más A por B por D. Y esta sería la función de salida de nuestro Profe, una sistema. preguntita. Señor, Los valores de, de la fila donde está A y B, esos no varían. O sea, yo veo que los coloca acá, por ejemplo, A negado, B, pero las que sí combinan son las columnas, las de arriba. O sea pues que, porque en este caso, mira, el ejercicio que nos estaba planteando el compañero, ¿sí? En este caso puntual, digamos que para la posición 13 y 15, para ese grupo que está ahí asociado, 13 y 15, la proyección solamente estaría sobre esta fila, ¿cierto? Y ahí pues no está cambiando de estado nuestra variable. A permanece en 1, B permanece en 1. El ejercicio que nos planteaba el compañero y que es muy bueno porque nos hace ver la otra cara de la moneda, que es lo que tú me estás preguntando es, si yo tuviera 4 unos acá asociados, pues yo ya tendría que comparar, o sea, la proyección la haría sobre estas dos filas, ¿cierto? Entonces aquí yo ya tendría un punto de comparación porque hay un cambio de estado. A está Así, en pero 1, solamente, A está en solamente 1 uno. aquí, entonces no cambia de estado. Bueno, sí, sobrevive. Pero por ejemplo, B acá está en 1 y acá está en 0, entonces no sobrevive. ¿Listo? Cada uno hace en este caso puntual para este ejercicio, da que no, digamos que solamente está la proyección sobre una fila, ¿sí? Pero cuando yo tengo ya grupos muchísimo más grandes que ocupan más filas, pues tengo que hacer las proyecciones sobre esas filas y analizar cómo cambian los estados de la variable. ¿Vale? profe, gracias. Listo. Eso hace que Bien. quede incluso más sencilla la función, ¿no, profe? Claro, o sea, el objetivo de hacer los grupos más grandes, pero pues depende, si en la función nos dan, acá pues pusimos eso para ejemplo, pero digamos que eso ya depende de lo que tengamos en nuestra función. Si la función pues tiene para hacer esos grupos más grandes, pues lo hacemos, porque nos va a dar un mejor resultado, va a ser más simplificada nuestra función. Listo, más pequeñita. Bueno, acá ya está la diapositiva en limpio con el resultado, miren. A negado por B por D negado más A por B por D. ¿Listo? Y acá está el recordatorio para cuando revisen otra vez la web conferencia. Entonces, cuando es 1, para suma de productos es positivo. Cuando es 0, la variable es negada. ¿Ok? Profesora, Listo, ¿podría pedirle un favor? señor. El mismo ejemplo podríamos hacerlo con el producto. ¿Podría darle la diapositiva atrás nuevamente, por favor? Qué pena. Señor. Con el producto 4, 6, 9 y 13. O sea, si yo coloco 4, 6, 9 y 13. Sí, señora, sin el 15. Bueno, ahí la pregunta, ¿cómo haría usted la asociación? Ya que usted propone el ejercicio, compañero. Si es que no me quedó. Pero 13 y 9. ¿cómo considera? O 13 y sea, 9. 4 y 6 se mantendrían. 4 y 6. Y acá solamente nos quedaría esto asociado. ¿Listo? Ahí sí sería dos filas. Claro, entonces aquí cambia. A y B cambia. Queda. Pero C y D, pues como solamente es la proyección sobre la columna, él no tiene para dónde cambiar de estados, o sea, queda 0 y 1. Esas dos variables sobreviven. Entre tanto, A, por ejemplo, se mantiene, pero B se descarta, porque cambia de estado de 1 a 0. Entonces ahí quedaría A, Quedaría A, A, B negado. B, No, hay contra. no, Hay contra. B no queda, porque va de B no 1 a quedaría, ahí se 0. descarta, sí, perdón. Quedaría CD. C, C CD, negado, D. CD. D, exactamente. ¿Listo? Para el grupo que propone el compañero. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora vamos a revisar maxi términos. ¿Qué hora es?
Segundo, yo verifico nuestra hora bien. Bueno, entonces, maxi términos es la otra función para simplificar con la técnica de mapas de Carnot haciendo asociaciones de ceros. En este caso, los maxi términos también son conocidos como producto de sumas. Y es todo o sea, digamos que lo inverso de lo que veníamos haciendo. En este caso, bueno, vamos a hacer un reconocimiento. El maxi término se expresa con nuestra letra griega pi. Segundo que se me perdió acá el apuntador. ¿Listo? Tenemos abajo lo mismo las variables y en la parte de frente de nuestra función, las posiciones de la suma en maxi términos, ¿cierto? Entonces ya sabemos, 4 variables, es un mapa de Carnot de 4 por 4 porque es un número par. Lo mismo, tenemos 16 posibles combinaciones en nuestra tabla de verdad. Y lo que vamos a hacer, ojo, con respecto a lo que veníamos haciendo con min términos, es que en vez de ubicar un 1, vamos a ubicar un 0, ¿ok? Un 0, vamos a ubicar un 0 cuando estemos trabajando con maxi términos o producto de sumas. Entonces, en este caso, para la posición 5, 7, 13 y 15, en vez de un 1 vamos a ubicar un 0. Y con esas posiciones es con las que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces aquí, miren, acá está ubicado el 5, el 7, el 13 y el 15. Listo. Quedan esas 4 posiciones para trabajar. ¿Cómo lo podríamos trabajar? Yo podría hacer esta asociación, ¿cierto? Y no está mal. Una sola de 4. Exacto, muy bien, compañero. Pero yo podría hacer esa que yo Qué les estoy pena, indicando en la profe. diapositiva. Sí. Sí, señor. ¿Cómo es eso de las asociaciones? Que todavía no la entiendo, no entiendo bien eso. O sea, tú tienes que asociar las posiciones de la función en potencias de 2. ¿Potencias de 2 qué son? En grupos de, espérate, lo anoto, en grupos de 1, 2, 4, 8, 16, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, tenemos esas posiciones, los ceros los tenemos posicionados según nuestra función, porque tenemos la posición 5, la 7, la 13 y la 15. Entonces, donde está el 5, el 7, el 13 y el 15, ubico Profe, un 0, ¿cierto? ahí podría haber varias, porque podría ser así, o 5 con 13 y 7 con Sí, 15, o los 4, o o las ahí 4. podríamos hacer varias los asociaciones. 6, 7, varias. Claro, pero Pero es mejor la una regla sola. nos dice, entre más grande el más grupo, grande. cumpliendo que sea potencia de 2, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, Mejor, sí. compañero, miren, aquí la mejor asociación sería este. O sea, el grupo 1, 5, 7, 13 y 15, cumplimos con que es una potencia de 2 porque es un 4, son 4 ceritos. Potencias de 2, compañerito, el que me estaba preguntando, potencias de 2. 1, 4, 8, 16. Entonces, pues si uno de los 4 ceros, ahí estamos cumpliendo con potencias de 2, ¿cierto? Entonces, un grupo mejor de 4 ceros es la mejor asociación para este caso, ¿cierto? Para el compañerito que nos preguntó cómo es lo de los grupos, ¿queda claro? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Ya Entonces, entendí. ahí unimos O sea, esos que son 4 como ceros. grupos de 4, 8, 10. 1, 2, 4, 8, 16, ¿sí? Buscas cuál es la mejor, el grupo 1, el grupo más grande, de acuerdo al número de unos o ceros que tengas. En este caso tenemos 4, pues, y es una potencia de 2, 4 es pues de una vez un solo grupo, ¿no? En vez de ponernos a hacer grupos más pequeñitos, porque obviamente la función nos va a dar muchísimo más grande. Listo. Entonces, otra cosa que vamos a tener en cuenta para la lectura de las variables es que aquí, en el producto de sumas, el 1 es negado y el 0 Es es lo contrario. positivo. Es lo contrario a lo que veníamos trabajando Término. con min términos, ¿ok? Y tengan cuidado allá en su guía de actividades, revisar, el ejercicio es maxi términos, es mi término, o sea, es suma de producto, producto de sumas, para saber con qué técnica vamos a trabajar, para poner el chip del 1 negado, el 0 positivo, o el 0 negado y el 1 positivo, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a hacer la lectura del cambio de variable. Acá funciona igual. Si la variable cambia de estado, la eliminamos. Si la variable no cambia de estado, se mantiene. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la proyección acá en las El que filas. había negado. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso, compañerito, para todos. Acá está A,
acá está B y acá está B, ¿cierto? Entonces vamos a revisar. A acá está en 0 y acá está en 1. O sea, está del estado 0 al 1. Cambia de estado, ¿cierto? Entonces esa Descarta. variable se descarta. Bien. Ahora miremos B. B está en 1 y B está en 1, ¿cierto? Entonces B queda viva. Negado. Y como es 1, es negada. Muy bien, compañero. Ahora, vamos a revisar en columnas. Hacemos la proyección de la lectura. Y, por ejemplo, acá tenemos C, D, C, D. Entonces, negado. C va de 0 a 1. O sea, cambió de Sí. estado. Descarta. Listo. Entonces, descartada C. D está en 1 y pasa a Negado. 1. Mantiene el estado, ¿cierto? Y Sí, es negada. Listo. Entonces, acá es diferente a lo que veníamos trabajando para escribir nuestra función, ¿cierto? Antes decíamos, entre los mismos grupos se multiplican. Acá, las variables entre el mismo grupo se suman. Ah, profe, ya entendí. O sea que ahí quedaría, por decir algo, dos compuertas, o sea, dos compuertas no. O sea, Sí. B que es Ya, no más D que ya es vamos a no. dibujar el esquemático. Espérame que esto está fácil de dibujar, ya la dibujamos, ¿listo? Entonces, como es un solo grupo, las variables del mismo grupo se tienen que sumar. Por eso es producto de suma, ¿sí? Voy a hacer un ejercicio, voy a agregar una variable más solamente para ver cómo se escribe, para no confundirlos. Entonces, un ejemplo, si tuviésemos acá otra posición, por ejemplo, acá, ese 0 solo. Vamos a hacer el ejercicio de ese 0 solito. Eso es una potencia de 2, ¿cierto? Hacemos la lectura, entonces nos quedaría todas las variables, ¿no? A, que quedan 1. Miren, hagamos la lectura acá, aquí y aquí. Aquí quedan uno, sí. Entonces, A Ha queda en negado. 1, A negado, B queda positivo, ¿cierto? C queda negado Negado. y D no queda negado. Pero como es suma de, producto No, de perdón, sumas, espere, A, B. sí, quedan todas, Espere. sobreviven todas. Perdón, ¿Listo? profe, me repite ese último pedacito, el del 0, no entendí. Listo, entonces hacemos la proyección en la fila. Entonces, A no cambia de estado, ¿cierto? B no cambia de estado, ¿cierto? Pero A, como esto en 1, es negado. B, en 0, sigue igual. Arriba, C Profe, está una pregunta, o sea que en ya no 1. cambia Espérame, simple. déjame terminar la oración para no confundir a los compañeros. No me interrumpan así porque cortamos la idea para los compañeritos que me están siguiendo. Entonces, C está en 1, ¿cierto? Que es negado. Bien. Y D está en 0, pues mantiene positivo, ¿cierto? ¿Cómo lo escribimos? Entonces, ¿qué haría? Si yo tuviese que escribir toda la función, entonces voy a acá ponerla. Entonces, ¿qué haría? A negado más B más C negado más D, ¿cierto? Entre las mismas variables del grupo se suman y entre los grupos Se multiplican. se multiplican. Ojo con eso, ¿listo? Sí, porque eso es un error muy común, lo que yo les mencionaba en el ejercicio anterior. Logran extraer bien las variables, pero al momento de transcribir la función a veces las confunden. Es decir, me pueden estar escribiendo este ejercicio como suma de productos y pasa. Entonces tengan cuidado con eso. Ahora sí, compañero, ¿cuál es la pregunta? El compañerito que me quería hacer una pregunta. Profe, una preguntita, ¿cómo hago para saber qué dato va primero? Por ejemplo, aquí usted colocó B negado más D negado por la otra. ¿Por qué no va primero A, B, C, D? No habría problema. No hay Acá esto es problema en conmutativo, sí, no hay problema. Gracias, profe. No hay problema si escriben primero un grupo o el otro, eso es conmutativo. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿tenemos más preguntas hasta este punto? Sí, señora, yo tengo una preguntita, por favor. Dime. Profe, en maxitérminos, las funciones se multiplican, en mis términos se suman. Por ejemplo, tú acá tienes B negado más D negado A ver, por... sí. Entonces, recordemos, en maxi términos, las variables de un mismo grupo, entre ellas, se suman.
Mira, acá lo hicimos. Para el 0, que era un único grupo, las variables que quedaron entre ellas se sumaron, ¿sí? Mira que esto que quedó aquí, que está en morado, esa parte de la función, hace parte solo de ese grupo y esas dos variables que sobrevivieron se sumaron entre ellas, pero entre los grupos se multiplica. Entre los grupos se multiplican, ¿sí? Por eso acá pongo un por. Se multiplica entre los grupos, ¿listo? En suma de productos es lo contrario. Entre los mismos grupos se multiplican y entre los, o sea, las variables las variables de los mismos grupos se multiplican y entre grupos se suman. ¿Listo? Es lo inverso. ¿Vale? ¿Claro? Sí, señora, muy claro, gracias. Listo. Ahora, Sí, profe. Señor. No, que así es como usted dice, sí. Sí, señor. Bueno, listo. Ahora, entonces vamos a hacer lo que estaba mencionando el otro compañero. Dijo, y bueno, y ahora eso cómo se dibuja con compuerta lógica, que es uno de los puntos de la guía de actividades, que realiza el esquemático. ¿Sí? Entonces, el esquemático ¿No lo puede hacer en... el esquemático que tenía ahí? Ya vamos a hacerlo aquí. Espérenme un segundo. Por ejemplo, lo pueden hacer en Proteus, en Multisim. Todos esos simuladores de circuitos tienen una caja de herramientas de las compuertas lógicas. Todos tienen. Entonces, pues lo pueden trabajar ahí como venían trabajando sus cursos de análisis de circuitos, de electrónica. Simplemente es buscar la caja de herramientas donde están los componentes digitales y ahí están todas las compuertas lógicas. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo voy a hacer en esta esquinita. Digamos, para esta primera sección. Entonces ustedes dicen, bueno, B y D. Pues eso fue lo único que sobrevivió. Entonces tenemos B y D. B es negado, ¿cierto? No. Una not. D es negado, otra not. Otra not. Y entre ellas, ¿qué se está haciendo? Una suma. O sea, va una AN. No, la suma es una OR. Una OR. Una OR. Bueno, ahí está mi OR. Yo sé que eso es mi OR. ¿Listo? Y acá ya quedaría nuestra salida F. ¿Listo? Miren, ahí ya nos quedó dibujada el esquemático para esa función. Ahora, bueno, si yo me pongo a dibujar todo aquí con entonces, a ver, pues toca reorganizar porque claramente ya se vuelve un ejercicio muchísimo más grande. Entonces, aquí yo que tengo que tener presente. No, pues aquí entonces, por ejemplo, acá ya sería A negado. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que dijimos acá? B. B, entonces yo la puedo traer de aquí. Espérenme. La traigo acá, acá, un puentecito, B. Puedo traer, ¿qué? Una C, que no está. C negado. Entonces, C negado. Listo. No, profe, C es sola. Sí. No, Negado. sí es negado, es negado. Y luego viene D. Bueno, D también la traen de por aquí. Listo. Ahora, entonces, acá está A, B, acá la voy a poner chiquita, para que sepan que es B y acá es D. Listo, entonces miren, entre ellas, ¿qué operación lógica hay? Una multiplicación. No, ¿la suma qué es? Una OR. Sí, una OR. Entonces aquí yo podría dibujar una OR. Aquí se suma una OR. Profe, cuando no está negado. Y entre ellas, discúlpame un momento, y entre ellas se suman con otra OR, ¿cierto? O podría tomar una OR de 4 entradas, también válido, ¿cierto? Y ahora sí, entonces ya tenemos nuestros dos grupos, ¿cierto? La parte verde y la parte morada, que lo hicimos en la parte superior. ¿Qué operación es la multiplicación en compuerta? La AN. Entonces esto, perdón, y rayo así todo encima. Aquí iría una AN. Y acá, acá ya estaría nuestra salida. ¿Listo? Ya. Fácil, ¿no? Fácil. Bueno, y ya ustedes allá con el simulador de circuitos, pues tienen las compuertas más hermosas. Señor. Profe, cuando la letra no tiene negación, no lleva ningún símbolo, va la línea recta así como la puso ahí.
Cuando la letra no tiene, Negación. Por ejemplo, no, la B aquí no llevo ningún símbolo, ni la D tampoco al final. o sea que no está negada, ella no está negada, ingresa directamente a la compuerta. O sea, no lleva ninguna simbología, entra directo. Sí, entra directo. Cuando está negado es porque ya una compuerta NOT. Recuerda que la NOT se dibuja de esta forma. Como así. Triangulito con. Gracias. ¿Listo? Esta es Una nuestra entrada, una salida. Sí. ¿Listo? Niégala. Es decir, que si yo acá tengo un 1, acá sale un 0. O si tengo un 0, acá sale un 1. Esto es una compuerta NOT. Vale, eso es nuestro esquemático. Eso es lo que queremos ver. ¿Listo? Ahora, bueno, acá había otro ejemplo, pero continuemos porque ya el tiempo se nos está acabando. Bueno, quiero dar estas dos indicaciones, nos quedan 2 diapositivas y revisamos un momentico lo de la Playground, ¿listo? Que yo sé que también es otro tema ahí que los inquieta. Bueno, entonces, hasta este punto, con las herramientas que hemos revisado, yo sé que es bastante información, compañeritos, volvemos, revisamos la grabación de la web y ustedes hagan el ejercicio nuevamente, ¿sí? La forma de aprender es transcribir el ejercicio, no solamente así observando la grabación porque no retenemos la información. Otra vez volvemos, hacemos los dibujos, ubicamos tablas de verdad para poder hacer una buena apropiación del conocimiento. Ahora, con lo que acabamos de hablar, podemos atender el ejercicio 3 perfectamente. Ya tendríamos el 3 y tendríamos o sea, tendremos la información para el 3, 4 y 5. Esta información que estamos viendo en esta diapositiva sería para atender el ejercicio 5, ¿sí? Parte del ejercicio 5. Porque allí nos dicen, oiga, la función tiene una parte de unas condiciones libres. ¿Sí? Entonces, esas condiciones libres se conocen como don't care, no importa, o condiciones libres. Son 3 formas como las podemos reconocer en los textos, ¿sí? ¿Qué es una condición libre? Una condición libre es que esa entrada puede tomar un valor de 1, por ejemplo, si lo estuviera haciendo con suma de productos, o un valor de 0 si lo estoy haciendo con producto de sumas, de acuerdo a la simplificación. O sea, puede tomar cualquier valor y no altera el diseño, la respuesta final de la función lógica. Pero yo puedo tomar, o sea, a esa condición libre yo le puedo dar un valor de 1 o 0 y me ayuda a hacer la simplificación de la función. Es decir, ustedes siempre van a encontrar en las tablas de verdad, si ustedes revisan, por ejemplo, alguna compuerta, algún sistema, van y miran hojas de datos y miran tablas de verdad. Y hay unas tablas de verdad que aparte de llevar unos y ceros, llevan unas X. Esas X son condiciones don't care, condiciones libres o condiciones no importa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahí no importa si yo pongo un 1 o un 0, pero eso no me va a alterar el resultado final del funcionamiento de mi sistema, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá hay un ejemplito. Entonces, yo utilizo esta condición libre como un comodín. Yo tengo la opción de tomar esa condición libre y darle un valor de 1, por ejemplo, para este ejercicio, y utilizarlo en la asociación para mejorar la simplificación. Y seguramente no me va a alterar la función final, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a... Ahí creo que hay un micrófono abierto por ahí. Segundo, volvemos. Listo. En este caso tenemos estas dos condiciones libres. La posición 12 y la posición 11, ¿cierto? Y teníamos estos unos en la posición 4, la 5, la 13, la 15 y la 8. Entonces yo digo, bueno, aquí yo podría utilizar, espérame, saco el apuntador porque así, gracias. Bueno, entonces aquí yo digo, tengo en la posición 12 una condición libre. Yo podría hacer la asociación de la posición 4, 5, 12 y 13, o sea, utilizar esta condición libre como un 1 para mejorar el grupo, agrandarlo, ya se dieron cuenta que entre más grande el grupo, pues va a ser más reducida la función que vamos a estar hallando, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo hacer uso de esa condición para mejorar la simplificación.
¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro ejercicio? Ustedes allá en el ejercicio tienen algo así, espérenme. Tienen algo así, como que aquí tienen un término y les dan unas posiciones 2, 1, 3,4, más otra sumatoria, y acá tiene una L, y le dan el 5, lo estoy inventando, el 5, el 6 y el 7, ¿cierto? Entonces, para este ejercicio, así los tienen allá en la guía de actividades, pues mire, la parte izquierda, ustedes la trabajan normal, ubican los unos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el 2, el 1, el 3 y el 4, ¿cierto? Y para condiciones, la parte derecha, la parte que tiene la L, indica las condiciones libres. Entonces, en el 5 pongo un X, en el 6, me perdí el 6. El 6 y el 7 ubico una X, ¿listo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues van a analizar, por ejemplo, yo diría, ok, puedo utilizar mis X aquí coincidencialmente, pues podría yo utilizar esto para hacer un grupo así de grande. Acá puedo utilizar para asociar este 1 lo podría también asociar a este grupito de aquí. Pero cambio el color. ¿Cierto? Y podría ahí utilizar esas condiciones libres. ¿Listo? Ustedes eligen si van o no van esas condiciones para mejorar la simplificación de la función lógica. Ese es el objetivo de nuestra condición libre. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, disculpe, Ujú. Señor. y si tuviese una X, digamos, por allí suelta, así como está en la que está en la posición 11, En la esa, 11, pues esa, yo digo, pues esa aquí la no. podemos, o sea, si yo tengo los demás unos agrupados y me queda esa X sola, ¿tengo que utilizarla o la No puedo es dejar así? obligatorio. Usted, precisamente, como acá lo menciono, es un comodín. Como cuando estás jugando cartas. Ah, no se Ah, puede asociar también. Eliges si va o no va. ¿Qué valor toma? No se puede también asociar ahí con la 15, con el 1 del 15. Pero no, mira que no tendría sentido. Sumaría un grupo más Sí. y no le Ya. haría más grande la función. Sí, sí. Pero no me ayudaría a Listo. reducir la función como tal. Listo. Recuerden que el objetivo del mapa de Carnot finalmente es simplificar lo mejor que se puedan, ¿cierto? Bueno, eso para el tema de condiciones libres, que no me quiero cerrar sin hablarles un poco de todos los puntos. Bueno, ahora, revisemos el ejercicio de aplicaciones, ¿ok? Como para contextualizar. Bueno, entonces aquí tenemos este sistema, un ejemplo, el sistema que ustedes están viendo, voy a sacar un pendrive, en la parte izquierda, una caldera, ¿sí? Un sistema de una caldera. La caldera tiene varios sensores, vamos a ubicar varios sensores, A, B, C, D, tenemos una serie de sensores ahí. Y esos sensores son las entradas de nuestro sistema, una computadora. Los sensores están conectados a esta computadora y esa computadora a su vez tiene una salida, una alarma, ¿cierto? Digamos que es una alarma visual, un bombillo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Miren cómo vamos asociando ya lo que hemos trabajado hasta este punto con una aplicación. Entonces, ya habíamos dicho, las variables son las entradas del sistema, ¿cierto? F, que es la columna que dejamos acá libre en la tabla de verdad, es la salida del sistema, que en este caso nosotros la vamos a conectar. Toda esa función lógica que dibujamos, la vamos a conectar a una alarma visual, a una alarma auditiva, ¿sí? Bueno, ahí ya le podemos dar varios contextos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En nuestro ejercicio que tenemos allí en la guía. Allá también nos hablan de unas entradas, que hay un grupo de paneles. ¿Cuál es el objetivo? Pues analizar cómo se comporta la salida de acuerdo a las condiciones que nos den, ¿sí? Un ejemplo, yo les puedo decir, inventémonos acá un ejemplo. Si se prenden tres
si se prenden perdón, no, si se apagan 3 sensores, prendemos la alarma. Hagámoslo así, con esa condición. Si se apagan 3 sensores, prendemos la alarma. Pero saco un lapicito acá. Entonces, vamos a poner la condición. Cuando 3 o más entradas se apaguen, o sea, se pongan en 0, vamos a prender la salida. ¿Sí? Nuestra salida se activa. La salida se pone en on. Listo, entonces nos toca analizar la tabla de verdad. O sea, dijimos cuando se apaguen, o sea, cuando el sensor se ponga en 0. Entonces, ok, o sea que aquí para la primera condición, ¿qué pasa? ¿La alarma se prende o se apaga? Se prende en la posición 0. Entonces ponemos un unito, ¿cierto? Porque aquí los 4 sensores, dijimos que cuando 3 o más sensores estén en 0, pues la alarma se prende. Listo, bien. Acá para el siguiente estado. También. También se prende. También, ¿cierto? Para el siguiente estado. También. También se Para prende. el siguiente estado ya no, ¿cierto? No, No. Este sí, este Sí. no, este no, Sí, eso no. este no, No. este Sí. sí, Sí. este no, No. este No. no, Todos no. este no, El otro no. no, No. Ahí no. ya todos son 0. Listo, esa fue una condición acá que me inventé para el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya tenemos clara la condición, analizamos la Elaborar el mapa tabla, de pusimos Carnot. entonces ahí el siguiente paso sería hacer el mapa de Carnot. Entonces ustedes ahí lo pueden hacer por suma de productos o producto de sumas, por min términos o maxi términos. Trabajar con los unos o trabajar con los ceros, ¿sí? Entonces, bueno, trabajan con los unos, entonces Con los unos suma, mejor. sí, entonces min términos, arman su mapa de Carnot, ubican los unos en las posiciones, empiezan hacen los grupos y empiezan a reducir según los grupos las variables y pues la función que les arroje es la función del sistema. ¿Sí? Entonces, ese arreglo de compuertas lógicas, ese arreglo de compuertas lógicas, que lo vamos a ver como un bloque, va conectado a esos sensores. Entonces, cuando alguno de los sensores, bueno, cuando 3 o más sensores, según la condición que pusimos acá, fallen, se pongan en 0, la alarma se prende. ¿Sí? ¿Ya vieron por dónde van las aplicaciones? O sea que la función lógica termina siendo nuestro sistema. Ese bloque, esa caja negra que vemos como sistema, lo que va a tener es un arreglo de compuertas lógicas que va a funcionar según las condiciones que yo le coloque. O sea, ustedes aquí podríamos, para este ejercicio yo les podría decir, no, pues inventémonos otra salida. Ahora le vamos a poner una alarma auditiva. Entonces yo quiero que la alarma auditiva sea para cuando fallen 2, ¿sí? Entonces acá, bueno, no sé, ponemos S2, salida 2, bueno, F2, no como lo queramos llamar. Y entonces lo empezamos a analizar, ¿cierto? Otra salida, porque este ya es para nuestra alarma. Entonces Pero solo aquí, para cuando fallen 2 o más de sí. 2. Cuando fallen 2, por ejemplo, entonces volvemos. Fallen 2, entonces acá sería 0. Acá 0, sería 0, 0, 0. Acá sí sería 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 y 0. 0 y eso, 0. 0 y 0, listo. Listo, entonces aquí, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el siguiente paso? Si tenemos 2 salidas. Entonces, en este caso, tenemos que crear otro mapa para esa Cada otro salida. mapa de Carnot. Exactamente. Se Entonces, hacen 2, se para reúnen. cada salida, o sea, conclusión, para cada salida hay que hacer un mapa de Carnot. Si yo les invento este ejercicio, otra salida, qué sé yo, otra alarma, Son pero con otra 3. condición, entonces serían 3 Son mapas de 3. Carnot, Ok. ¿cierto? Para poder sacar el sistema de cada alarmita. ¿Listo? ¿Y Ese después es se unen o no? Claro, o sea, ¿cómo haríamos? O sea, si ya mirando la implementación, pues yo simplemente, o sea, A, B y C y D, que son las entradas, siempre o sea, van a estar ahí estáticas, o sea, no, es el mismo puerto, ¿sí? Y entonces aquí yo
a ver, voy a dibujar aquí. Tengo A, B, C y D. Y voy a dibujar una cajita que la voy a llamar salida 1, otra cajita que llamamos salida 2 y otra cajita que llamamos salida 3 porque vamos a suponer que tenemos 3 salidas para complicarlo más. Y entonces aquí le vamos a, entonces por ejemplo, la A pues va acá, la entrada así, todas van, aquí la entrada A también va a este lado, a este lado, a este lado. Luego todas las entradas van hacia al sistema 3, ¿no? Hacia la salida 3, ¿cierto? Y el sistema 1 dijimos que era una alarma, un bombillito, una alarma visual. El otro dijimos no, una alarma auditiva. El otro le pusimos un bombillito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Ah, se borró. Salí de la presentación para silenciar el micrófono y se borró lo que escribí. O sea, ¿cuál es la conclusión de la pregunta que estaba haciendo el compañero? Todas las entradas van a cada sistema, ¿cierto? O sea, a cada salida, a cada bloque de arreglos de compuertas lógicos, que es una función. ¿Sí? Todas las entradas van. Y pues ya que en esa función casualmente no se active alguna de las entradas, o sea, no se opere, pues ya es otra cosa, ¿cierto? Pero todo va conectado a cada una de las salidas. ¿Listo? Así ya lo haríamos para implementarlo. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? Profe, uno es Señor. libre de seleccionar si utiliza carnot o... maxi términos o mini términos. Sí, para ese punto, si no estoy mal, no hay restricciones. O sea, usted lo puede hacer por min términos o maxi términos, no hay problema. ¿Listo? Pues el objetivo es que finalmente aplique Gracias. todos los conocimientos que hemos trabajado acá en la web. Ahora, quiero que revisemos, perdón, y yo me giro un poquito aquí porque acá ya tendría que ir a esta pantalla, luego de cómo vamos a ingresar la función lógica. Para el tema de la función lógica en VHDL, vamos a tomar el principio de nuestra compuerta lógica. Pueden trabajar sobre esa misma plantilla. Por eso la importancia de, si no hicimos la actividad 1, hagámosla, por favor. ¿Listo? Entonces voy a abrir por acá. Aquí. Vamos a buscar. Busquemos uno de los ejercicios de la compuerta, a ver si está acá. Para no volver a de cero. Acá está. Listo. Profe. Ahí tenemos la compuerta lógica. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Profe, Señor. para este no hay plantilla. Creo que sí, no. Para los que vamos a trabajar en esta unidad. Escúchame. Podemos trabajar con la misma plantilla que veníamos trabajando de la compuerta lógica. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar? Miren, aquí estamos viendo la compuerta lógica, ¿cierto? Según lo que trabajamos, ¿qué le cambiaríamos? ¿Qué tendríamos que modificar? El número de entradas, las salidas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el ejercicio de las 4 variables, el primero que estábamos trabajando, uno de los primeros. Entonces, ¿yo qué tendría que agregarle? C y D. Bueno, acá el D está como, el C está como salida, ¿no? Pero, por ejemplo, tendría que agregar 2 salidas más, ¿cierto? De la compuerta que veníamos trabajando. Entonces, aquí yo tendría que decir C, que sería otra entrada. D, bueno, ustedes recuerden que también le pueden cambiar el nombre, le podrían colocar entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4. Y nuestra salida, pues lo llamamos salida o F, como lo veníamos llamando en las tablas, ¿cierto? Esa sería una de las primeras modificaciones que haríamos. Aquí podemos seguir trabajando con el mismo tipo de dato, con Standard Logic, que sería 1 o 0. Él trabaja solamente un bit.
No hay necesidad hasta el momento de trabajar con vector. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué hacemos aquí? Entonces, exacto, vamos a modificar la función. Entonces, aquí ya no sería C, sino, según lo que le puse acá al ejercicio, F, ¿cierto? F, ¿sí? Y aquí ya, ¿qué vamos a hacer? Escribir la función lógica. Entonces, no, me dio que not B, que era negado, más D negado, que era, creo que era 1, entonces sería OR más not D. Por ejemplo, creo que fue una de las funciones que por ahí, los ejercicios que nombramos, ¿cierto? Y acá toca tener cuidado con los paréntesis, hay que ser organizados. Por ejemplo, si tengo otro grupo, entonces este grupo es, ¿qué se me ocurre? Que AND, ¿cierto? Not B más OR C, otro OR C, por ejemplo, no, OR D, perdón, OR, creo que había una así, not A, ¿listo? Entonces, que estamos ahí trabajando los grupos que nosotros obtuvimos de la simplificación de funciones lógicas, los vamos a traer acá y los vamos a ingresar. ¿Qué vamos a tener acá presente? Los paréntesis, ¿sí? Entonces, los grupitos, meterlos o ingresarlos en paréntesis para que el software no nos genere errores, ¿sí? Ahora, eso con respecto a design. ¿Qué haríamos en TestBen? ¿Cuál sería la siguiente modificación en TestBen? Asignar los puertos y la excitación, la señal de excitación. Sí, claro, entonces aquí tenemos que tener cuidado, nos llevamos esta misma información, acá los puertos tenemos que ajustarlo, acá en señales ajustamos eso, señales de salida también ajustamos, pues aquí cambiamos los nombres, aquí donde que se crean las señales ya para la simulación, lo mismo. Y aquí en los estímulos de simulación, entonces, ¿qué creo? ¿Qué es lo que estimulamos en las simulaciones? ¿Las entradas o las salidas? Las entradas. Las entradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos faltaría, vamos a completarlo así, supuestamente con la misma como coherencia que trae el código. Entonces, por ejemplo, acá yo le digo, no, pues 0, y punto y coma, el de ¿listo? ¿Y qué era lo que ingresábamos en las señales de excitación finalmente? La tabla de verdad, ¿no? En resumen, La tabla de finalmente verdad, eso sí. terminé así. Entonces, ¿yo aquí qué hago? Pues yo vengo y acá me repito todo esto, vuelvo y aquí control C, control V, y entonces 0001, y le pongo los 16 estados. Y empiezo a cambiar acá 1, 0, bueno. Y así hasta que ingreso todo, la tabla de verdad. ¿Y qué sería lo siguiente? ¿Qué sería lo siguiente? ¿Tiempo de respuesta? Correrlo. Entonces aumento el No. tiempo, ya El seguramente si estamos cambiando de a 100 milisegundos, 1500 mínimo, 1600 para poder ver todos los tiempos, ¿cierto? Ah, sí. ¿Cierto? Y adicionalmente, lo siguiente que sería, mirar la ventana de simulación, tomar nuestra tabla de verdad y empezar a analizar. Oiga, bueno, miremos la posición 00. Oiga, si la salida era 1 o era 0, si se está comportando así. Entonces eso nos va a permitir evaluar si efectivamente pues la salida se está comportando como lo estábamos esperando según el diseño que sacamos del mapa de Carnot, la simplificación que nos arrojó el mapa. Tiene que Profe, cumplir con los disculpe. valores de salida de la tabla de verdad. Señor. Profe, ¿me puede explicar la parte donde usted dice de que para ver todos los tiempos? O sea, porque yo hice Mira, aquí nosotros tenemos primer estado de la tabla de verdad, ¿cierto? Y decimos, espere 100 nanosegundos, o sea, eso lo corre en 100 nanosegundos y cargue el siguiente estado de la tabla de verdad, ¿cierto? Otros 100 nanosegundos, ¿cierto? Sí, o sea, Si la a lo que tabla me tiene refiero. 16 posiciones, ¿cuántos nanosegundos han pasado? Si cada posición, 1600. 1600 nanosegundos, ¿cierto? Es lo mínimo que yo debería acá cambiarle. En el runtime yo tendría que ponerle 1600 nanosegundos para poder ver todos los cambios de la tabla de verdad que yo les mencionaba por allá en la primera web. ¿Qué pasa y qué es lo que uno observa cuando ustedes corren los códigos? Profe, no, pero es mejor Dejan, ponerle más, porque espérate, en la anterior
¿Se acuerda Ujú. que le ponía esto, eran 800 y le ponía 1000? Y así sí funcionaba, porque se le pone no, eran 400 y le ponía 1000, porque con los Es que 400 depende de la cantidad de cambios en los estímulos, ¿sí? Ujú. Como Damir me está preguntando, profe, es que no entiendo por qué lo del tiempo. Aquí, como vamos a ingresar todos los estados y cada estado lo cambiamos cada 100 nanosegundos, Damir, y son 16 estados, pues lo mínimo que yo debo tener son 1600 nanosegundos para poder ver en la simulación todos los estados. Si yo dejo, por ejemplo, para este ejercicio que tiene que tener 1600 nanosegundos para poder ver todos los cambios, lo dejo en 1000, pues solamente voy a poder ver los primeros 9 cambios y después ya no voy a poder ver el resto de la simulación. Ya en la ventana como tal no me va a mostrar más, en el rango del tiempo no me va a mostrar más cambios, porque no se lo permito, porque solamente le estoy diciendo, oiga, no, los primeros 1000 nanosegundos, entonces no puedo ver todos los cambios. ¿Listo, Damir? ¿Claro? Sí, señora, ya le entendí esa parte. Gracias. Listo. Bueno. Entonces, hasta este punto cerraríamos la temática. Voy a leer un poquito los chats porque por estar ahí en las ventanas no puedo ver acá los chats. No, los CIPAs son los que tienen. Bueno, entonces, vamos a ir. La sesión de CIPA la tenía planeada para el sábado en la tarde, ¿sí? Sería nuestra sesión de CIPA. Estaba pensando en hacerles una segunda sesión de web para el tema de conversiones numéricos. Entonces vamos a hacer una web hablando de conversiones, pero el CIPA lo dejamos para el sábado y allí vamos a trabajar un poquito más el tema de EDA Playground, ¿sí? Recuerden que los CIPAs ahora tienen otra modalidad y es que ustedes, yo lo creo y lo tienen que buscar en la opción allí del campus. Hay una nueva opción que dice CIPAs y allá ustedes tienen que ingresar y buscar el CIPA del curso, darle como que quiere asistir y ahí ya le aparece la notificación en el campus y ahí es donde revisan la asistencia a los CIPAs, ¿listo? Aquí me dice María Alejandra, espérate un segundito, leemos un poquito aquí. María Alejandra me mencionó, instructora, a mí no me corre el programa en el RUN. Listo, entonces, María Alejandra, tenemos que revisar si hay algún error en el log, porque pues así es muy complejo. O sea, recuerden que, ¿cuál fue la indicación que les hemos venido mencionando cuando tenemos errores? Bueno, trabajas hasta donde más puedas. Si ya ves que definitivamente no evolucionas de ese paso con ese error que se te está presentando, entonces le envías al tutor aquí en el share. Se genera el enlace del archivo y ese enlace lo vas a compartir con el tutor para que te pueda orientar dónde está el error. Profe, ¿Listo? es que a veces uno le da run Ujú. y no le da aquí en open, acá en el lado izquierdo, o a veces le salen los dos chulitos ahí seguidos, entonces tiene que quitarle uno y dejar ahí open y volverle a dar run. Bueno, Cuando gracias, corrige Gabriel, uno. por la indicación que le das a la compañera. Entonces, para que María verifique. Disculpe, una Profe, una preguntita, porque ahí donde dice en el este de la simulación, top Levantemos la NP. manito. Ok, Señor, qué pena. dime, Duan. Ok, ahí ya levanté la mano. Profe, lo que le decía era por qué a mí no me quería dar la simulación hasta que le cambié el nombre donde dice top entity ahí, donde usted tiene, bueno, al lado izquierdo Bueno, de su tienen que tener pantalla. en cuenta que este Porque nombre debe coincidir con este es nombre lo de acá. ok, con razón nunca me daba hasta que le cambié el nombre a simulación. O sea, ¿en qué Sí. tiene que ver eso, profe? Qué pena. La asociación, él asocia, llama el archivo de simulación, lo está buscando. Si no tiene el mismo nombre, pues no va a encontrar el archivo de la simulación. Y pues no puede seguir compilando y crear la simulación O sea, como tal. que es el nombre que uno le haya puesto como tal a la simulación para que él la busque, ¿o qué? Sí, claro. O sea, ustedes le pueden cambiar esto acá, en vez de ponerle simulación, le podrían poner otro nombre, pero este nombre siempre tiene que coincidir con este espacio acá de Top Entity, o si no, no lo va a llamar, no lo va a encontrar. Ok, ¿Listo? perfecto. Muchas gracias, muy Bueno, amable. listo, Duan. Steven Francisco. Tutora, va referente hacia los IPAs. Lo que pasa es que a mí ya me aparecen en la plataforma algunos IPAs, pero desconozco por qué hice convocado. No sé si es que de alguna forma
nosotros tenemos que buscarlo solo en convocado o como aparecería cuando usted nos cite para el CIPA el sábado. Bueno, Sí, sí, entonces, se agrega en calendar. listo, vale. Entonces venían y vamos a ingresar acá un momentico. Yo no lo he creado todavía. Yo no he creado el CIPA todavía. ¿Y no sería bueno que la profe nos mandara los links para nosotros ingresar? Es que el CIPA, ¿cómo es? O sea, yo creo el CIPA en la plataforma, pero igual yo tengo que crear una reunión acá en el Teams. ¿Sí? Ya. En la plataforma es un método de la universidad para hacerle seguimiento a esos espacios. Sí, o sea, finalmente, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que la web. Yo creo la reunión por Teams y cuando yo estoy creando el CIPA, yo tengo que vincular el enlace de conexión del Teams allá en ese espacio para que ustedes se supone que entran por ahí y se conectan, pero pues yo siempre envío el mensaje normalmente como se envía el mensaje para la citación de la web. Un segundito y miramos a ver. Ustedes ingresan ahora, tienen este espacio, ¿cierto? Ay, se me perdió aquí este. Círculos de interacción y participación académica y social. Entonces aquí, miren, este fue el primero que desarrollamos, ¿sí? Y entonces ustedes le dan acá, encontrar CIPA. Y acá lo buscan por el nombre. Entonces en la invitación voy a poner tal cual el mismo nombre. Dijimos la vez pasada que le voy a poner siempre al principio electrónica digital para que lo puedan buscar fácil. Entonces voy a poner electrónica digital, CIPA, mapas de Carnot, ¿listo? Así como llegue la invitación acá del Teams, así tal cual voy a colocarlo en la creación y ustedes le tienen que dar me interesa, ¿sí? Cuando le dan clic en me interesa, les queda cargado, como ven este de aquí, les queda cargado así, de esta forma. Y el día que vayan a asistir, o sea, les queda ahí como la notificación. Y el día que vayan a asistir, acá hay otra opción. Miren el manual, yo les envié en el correo el primer CIPA al manual. Entonces le dan clic ahí. Y ahí les da el enlace, bueno, igual acá mire que acá yo lo dejé. Ahí está el enlace de conexión, que es un enlace de Teams. Y ya, entonces cuando ya van a ingresar, el sistema toma la asistencia. Ahora ya no es con los formularios como antes, sino es desde ahí. Desde ahí el sistema les toma la asistencia. ¿Listo? Profe, de todas maneras, ¿Quién? James. ¿Quién tiene la mano arriba? James. Sí, profe, tengo unas dudas. Usted es la directora del curso, ¿cierto? Sí, señor, yo soy la directora del curso. No hay tutor, ¿cierto? No hay... Ya estamos todos los tutores. Quedaron, espérenme, de acá tengo una lista especial. Porque creo que nosotros no tenemos tutor, sino solamente director. Por eso en el primer... miren, el grupo trabajo, 69, 70, 72, 74, 82 y 91 son grupos que quedaron sin tutor, pero el tutor en este caso sería la directora. Yo soy la tutora. Sí, yo soy la tutora de esos grupos. ¿Sí? Listo. Y otra consulta. Es que el libro de Muñoz no lo abre. El libro de Muñoz se envió el enlace está como caído, pero lo compartimos en PDF, lo dejamos en el foro de noticias, lo dejamos en el foro social, se envió por correo interno, se envió en la última web conferencia que también nos lo dijeron, se compartió ahí, está en el equipo de Teams, del curso, está por toda ahí está difundido. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Baja la manita, hay otra persona por acá con la mano arriba. Déjame ver que segundito y saco la lista para poderlos atender. Fabián de la Puente. Sí, profe, buenas noches. Quería preguntarle cuántos CIPA van a haber para esta actividad, disculpe. Para esta vamos a tener un CIPA, ¿sí? Vamos evaluando igual. Digamos que comenzamos temprano el tema de las web conferencias y de acuerdo pues como a lo que ustedes nos vayan manifestando inquietudes, evaluamos si se hace otro CIPA, ¿listo? Pero el objetivo del CIPA que viene es trabajar el tema de VHDL. Santiago. Buenas noches, profe, sí señora. Profe, tengo dos dudas. Una en cuanto a los links de los CIPAs, en este caso la webconferencia. No pude entrar por el acortador, sino me tocó entrar por el que me llegó a mi WhatsApp. Uh-huh. Bueno, esa es una. Y la otra es,
En ¿Quién más no cuanto a pudo la ingresar simulación, por el enlace? ¿O todos tuvieron inconvenientes para ingresar con el acortador? A mí también me tocó ingresar durante el WhatsApp. Listo. Bueno, hoy, si vieron, el que enviamos por el chat del WhatsApp es un acortador de la universidad. ¿Ese les funcionó bien? Sí, señora. A mí sí. Listo, sí, señora. vamos a utilizar Perfección, ese, perfección. lo vamos a Sí, enviar a mí por también ese me porque funcionó ese es bien. Bien por ti. ese es el enlace oficial que tenemos, la plataforma oficial para cortar. Ya no vamos a utilizar el de Bitly, sino vamos a utilizar el de la UNAD. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí presentes. ¿Qué otra cosa, Santiago? La otra cosa era en cuanto a la simulación de la ventana, bueno, sí, la ventana de simulación. Por ejemplo, cuando yo simulé la compuerta AND, me arrojaba 2 veces tanto las entradas como las salidas, pero Recuerden coincidían los que, valores. sí, coinciden los valores. Recuerden que en la web anterior nosotros, ¿qué hacíamos? Tenemos la opción de eliminar, cuando ya se abre la simulación, de eliminar las señales que no queremos ver. Tú te paras, le das clic y en la parte superior hay una X y puedes eliminar esa señal si no la quieres ver ahí. Y, profe, otra cosa, ¿y eso por qué pasa? O sea, ¿es porque toma tanto la ventana de Sync como la de Test Bench o cómo es? No, en la parte del TestBench, cuando uno crea las señales, acuérdate que crea los signal arriba y hay otras que se crean en la UO, que son las señales como tal de la simulación, entonces por eso las duplica. Ok, profe, muchas gracias. Osman, Hola, bajemos buenas la noches. mano los que ya hemos participado. Osman, Buenas noches. sí señor. Tutora, una pregunta. O sea, yo estoy entrando por los CIPAS por la agenda de TIN. TIN tiene una agenda donde el cual dice todos los CIPAS que están programados. Si yo entro por ahí, no hago el registro por donde le están diciendo ahorita, no me va a caer la asistencia o no importa. No te queda la asistencia. Ahora el sistema oficial es el que les acabo de mostrar. Tienen que hacerlo por este lado. Ok, listo, gracias. Listo. Osman, Johan Ceballos. Profe, buenas noches, porfa, para recordarle que como algunos no nos deja encontrar el CIPAS, si nos puede publicar así como lo está haciendo por el WhatsApp, Sí, que ya claro, o lo sea, publicó. yo les envío, recuerden que siempre todas las invitaciones las envío por el correo interno, por el foro de noticias, por la lista de correos institucionales y hoy se las envié por el WhatsApp, ¿sí? También se publica en el entorno de encuentros sincrónicos, ahí también lo voy a estar publicando, ¿listo? Listo, Por todos profe, los gracias. espacios. Ever Vega. Ever, Sí, buenas noches, ¿cómo están? sí, buenas noches. Una preguntita, lo que pasa es que yo quiero que me explique, ahí usted lo explicó en la primera conferencia, pero no lo entendí muy bien. Ujú. Donde uno graba el link para enviarle el código al profe, al tutor. Aquí usted va en la parte donde está el share, que es compartir, va aquí a No, estas perdón, profe, argollitas. a mí no me aparecía la opción esta que está aquí donde está el pajarito. Esa partecita no me El aparecía. pajarito es Twitter, la F es Facebook, la I es LinkedIn. Y aquí es donde se genera el enlace. Si no se genera es porque no has corrido el programa. Cuando corres el programa automáticamente se habilita esa opción. Ah, ya. O sea, para que salga la opción esas 4 opciones, tengo que correr el programa. Sí, señor. Tiene que quedar grabado, guardado. Ah, ya lo entendí. Gracias, profe, era eso. Listo, Ever. Jennifer Flores. Sí, profe, buenas noches. Es que yo no Buenas. encuentro, o sea, yo le di encontrar CIPAS, pero yo no encuentro ese CIPAS que usted muestra allí. Bueno, ¿cuál? ¿El que hicimos la vez pasada? ¿El de descripción de VHDL? Sí, yo no lo veo. Bueno, ahí sí, no sé, pues ahí varios compañeros ese día se inscribieron en el proceso, tienen que ponerlo con la tilde y todo, para que lo puedan filtrar. Por ejemplo, Profe, ese por día eso le decía, digo, no, que hay que colocarlo con todo y tilde, sino como que no les arroja ahí la búsqueda, entonces tengan cuidado. Ah, ya. Por eso les digo, el nombre que Profe, yo ¿por qué creé de la cada reunión, vez?
por eso les digo, el nombre que yo creé la reunión del evento que les voy a enviar por Team del CIPA, tal cual, cópienlo y allá lo buscan, ¿listo? Profe, porque cada vez Gracias. complican más. ¿Por qué Listo, no se Jennifer. sigue como- Bueno, sigue en orden. Luis, Daniel. Buenas Luis noches, Daniel. disculpe. Sí, buenas Sí. noches. Disculpen el ruido que hay aquí porque hay una reunión política, como este es el pan de cada día en estos días. Directora, no encuentro el libro que usted dice de Muñoz, no lo he podido encontrar en ningún lado, lo estoy buscando por todo, hasta por Lo por voy el a correo volver a interno. compartir por acá. Lo voy a volver a compartir. Ya se los voy a compartir. Permítame un segundo. Lo estoy compartiendo. Lo acabo de compartir. Lo voy a soltar en este momento. En el foro, profe. Aquí ya está en el foro, ya mejor dicho. Sustituir, aquí, acá lo acabo de enviar, lo estoy enviando, ya cargo enviado. Ahí quedó en el chat nuevamente. Profe, ¿por qué ¿Listo? complican cada vez más en vez de seguir como veníamos? Que los CIPA publicaban en el foro, bueno, y uno tan se metía y ya, ahora no eso es Ese es mucha el vuelta. sistema de la universidad y sí, no podemos hacer nada. Igual, como les digo, yo siempre en todas las invitaciones, o sea, ese es el sistema oficial, ¿sí? Por donde los invito a que realicen el registro. De igual forma, siempre les estaré compartiendo por el correo interno, por el foro de noticias, por la lista de correos institucionales, les estaré enviando un mensaje de WhatsApp que no les prometo, porque resulta que hoy enviando la lista me bloquearon el WhatsApp. No sé por qué, no sé qué hice mal, no sé si porque era lista de difusión, me bloquearon y ahí me pusieron que tengo que esperar 24 horas para que se me desbloquee el WhatsApp. Pero por todos los medios institucionales siempre ustedes tendrán difusión del enlace de conexión al CIPA y a la web conferencia, ¿listo? John Steven Lerma. Muy buenas noches, tutor. La pregunta era que no me quedó muy bien claro para crear la tabla. ¿Cuál tabla? La fila y las columnas. Veo que de 0, 1, vea que es igual a 0, ve que es 1. ¿En qué parte? No me ubico yo. En las diapositivas. Pero al principio, ¿en qué parte? ¿Que al principio? Que toca sacar la raíz. Ah, bueno, para el número de columnas y el número de filas, ¿cierto? Sí. Entonces, si usted tiene un número par de variables, usted para calcular el número de columnas y filas, si tiene cuatro variables en su sistema, pues usted tiene que venir a reemplazar acá donde dice variables, el número de variables. Entonces quedaría 2 a la 4 es igual a 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces usted allá dice, pues tengo que dibujar un mapa de 4 por 4. 4 filas, 4 columnas. Si tenemos un número impar, ¿cierto? 3 variables. Entonces sigo esta formulita. El número de columnas es igual a la raíz cuadrada de 2 elevado al número de variables más 1. Entonces, en este caso, si son 3 variables, entonces 3 más 1 da 4. Raíz de 2 a la 4 da raíz de 16 y eso es igual a 4, o sea, serían 4 columnas. El número de filas a qué es igual al número de columnas dividido entre 2. Me dieron 4 columnas. 4 columnas dividido entre 2 me da 2 filas. ¿Listo? Profe, esos mapas de Canut, Listo, ¿hay algún programa para que se los dibuje o toca dibujarlos uno por uno? Señor, no, en orden, por favor. Sigue Steven. Alcen la mano, por favor. Vamos en orden. Steven. Y otra parte que no me quedó muy clara fue cuando se estaba negándolo. Cuando A está negando a B. ¿En qué diapositiva, John? Más abajo. En la tabla, en la 17. Bueno. ¿Aquí? Sí, ubicando los números al principio no me queda muy claro. Bueno, aquí tienes que mirar, de acuerdo a la agrupación, cómo varía la variable. Entonces aquí colocas A, B. Por ejemplo, para este grupo de la posición 4 y 6, A y B no está cambiando, ¿cierto? Pero, por ejemplo, arriba, si revisas C y D, si está cambiando, entonces proyectas la variable acá. C, por ejemplo, está en 0 y acá está en 1. Entonces, ahí la variable cambió. Entonces, no la vamos a tener en cuenta. Y D está en 0 y aquí D está en 0. Entonces, la variable no tuvo cambio, ya sobrevive. Queda D.
¿Listo? Listo. Pero pues te invito a que revises paso a paso ya la grabación con detenimiento y cualquier cosa, pues ya nos consultas al chat por internet. ¿Listo? Por Teams. Listo. Muchas Listo, gracias, sigue Steven Francisco y ya cerramos porque son las 8. Doctora, rápidamente entendiendo entonces lo del CIPA, cuando usted lo cree es que nos va a aparecer apenas dentro del módulo de CIPAS y una vez que se Sí. finalice, él se desaparece, ¿correcto? Sí, señor. Yo apenas que la invitación del CIPA, les envío por Teams la notificación, entonces ahí ya lo buscan. Y siempre vamos a seguir utilizando Teams para que agende y para que nos muestre la hora, nos recuerde la fecha y la hora. Sí, señor, siempre. Ok, vale, gracias. ¿Listo? Profe, bueno, No que tenemos... tenga buenas noches. Buenas noches, Bueno, compañero. Que esté bien, bueno, gracias. chicos, les deseo Estoy buscando la web. éxitos en el Listo, compañero, desarrollo de la gracias. actividad. Cualquier inquietud, recuerden que tenemos unos horarios de atención en las franjas de Teams. Esos horarios también los socializamos por todos los canales, revísenlos, estamos atentos a sus comunicaciones. Nos vemos entonces en nuestro próximo encuentro y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Igualmente, profe. Gracias. Feliz noche, Gracias, muchísimas profe. gracias. Hasta luego, Gracias, profe. Buenas noches. compañeros. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche.